Cornelio, un hombre temeroso de Dios, envía por Pedro a Jope. El apóstol tenía para predicarles. Vayan a casa y lean completamente este capítulo número 10 del libro de los Hechos. La verdad a mí me sorprende, ¿verdad? Aquel hombre, Cornelio, ¿verdad? Había juntado ya mucha gente. Este versículo, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros somos muy dados a esto, a hacer acepción de personas, ¿verdad? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De hecho, comienza Pedro a predicar la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Fíjense, a veces decimos: no, nomás para nosotros los bautistas, o para los apostólicos. No, mi hermano, mi hermana, estás equivocado. El Espíritu Santo es derramado sobre aquel que escucha con atención el mensaje de la palabra del Señor, al igual que estos que Cornelio había juntado. Vuelvo a este versículo 45: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Aquí entramos los gentiles, somos nosotros, los de Quila, los de la primera iglesia bautista, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es el versículo número 46. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Ya recibiste al Espíritu Santo? ¿Estás listo para ser bautizado? Porque ya oíste de antemano las enseñanzas. Ya oíste de antemano lo que Dios hizo por ti al hacer este plan de salvación, al haber enviado a su Hijo a este mundo a que diera su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Ya escuchaste todo esto? ¿Ya la recibiste en tu corazón? ¿Estás listo para ser bautizado? Mencionaba yo el domingo pasado, el bautismo no es necesario para la salvación, pero sí, ¿verdad? Es una obediencia que debemos, con mucho amor, con mucho deseo, ¿verdad? Con convicción de ser bautizado. Mencionaba a mi hijo: yo ya tengo, ¿cuántos años dijiste, hijo, de ser bautizado? 9 años, ¿verdad? Fue un gozo, fue un honor, fue algo que su servidor, 6 años, bueno, estaba equivocado, 6 años de que se bautizó mi hijo en las aguas bautismales. Bueno, bajamos a mi hijo en las aguas bautismales, ¿verdad? Al igual que otros hermanos. Bueno, ¿por qué no se han decidido al bautismo? Los que aún pues no se han bautizado, el compromiso ya lo tienen, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Si vas a la presencia del Señor, si Él te llama, ¿qué le vas a contestar? Pues no quise. Posiblemente como seres humanos tengamos infinidad de excusas, ¿verdad? Para ser como fulanito, mejor no me bautizo. Para ser como sultanito, mejor así sigo. Mis hermanos, no vamos a poder responder esto delante del Señor. Primero, predicación, enseñanza. Después, bajar a las aguas bautismales. Es el título de esta predicación. Vamos a ver en la primera parte un mandato o un mandamiento del Señor. En la parte media, la parte 2, oír la palabra. Por eso mencionaba en esta introducción a aquellos que había juntado Cornelio. ¿Cuántos has juntado en tu casa para que el pastor vaya y les predique? A ver,
piensa en esto, vas a decir ninguno, y es cierto, ninguno has juntado en tu casa y has invitado al pastor para que vaya y les predique. Hermano, hermana, ¿por qué no lo has hecho? Junta a los tuyos, junta a los de tu casa, o no te interesan los tuyos. Yo les he dicho a mis hermanos, a mis cuñados, oye, teniendo un cuñado pastor y que tú te vayas al infierno, cuando podemos, mis hermanos, hablarles en base a la Escritura las verdades eternas que encontramos en estas páginas de la Biblia. Hermanos, así van a seguir muchos de los nuestros. ¿Por qué? Porque a veces damos mal testimonio. Pero esto no es algo que ellos deban de ver. Tienen que ver al Señor Jesucristo. Él no les va a fallar. Oír la palabra. Aplicando esta parte de Hechos, capítulo número 10, cuando Pedro, ¿verdad?, va a aquella casa y Cornelio ya había juntado a los suyos. Por último, vamos a ver, multitudes eran bautizadas en el Jordán, que menciona la Escritura, dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, hermana, los que me están escuchando, ¿han dado frutos dignos de arrepentimiento? Si no lo han dado, el hacha, ¿sí conocen el hacha? Posiblemente si le pregunto a uno de la ciudad, ¿hay un hacha? Pues, ¿qué es eso? El hacha lo utilizamos para cortar los árboles. ¿Cuáles árboles cortamos? Los que no dan buen fruto, los que no dan fruto. Bueno, de hecho hay árboles que no dan fruto, pero dan buena sombra. Los fresnos, los sauces, bueno, no dan fruto, pero ahí los tenemos. ¿Por qué? Porque dan una sombra muy bonita. Pero ahí en el huerto, ¿verdad? Y el aire, dice mi hijo, ay, qué bonito huele, ¿verdad? Cuando estamos bajo de un árbol, de esos frondosos. Bueno, cuando vuelvo a lo que tenemos en el huerto, tenemos duraznos, tenemos capulines, tenemos otros frutales por ahí, bien quilas se están extendiendo los frutales, ¿verdad? Mísperos, a lo mejor ya hay zarzamoras, moras, infinidad de árboles que hemos traído y que ya están dando fruto, ¿verdad? En este clima que ya está cambiando, ya es más caliente Quila que en aquellos años, pero no me ocupa esto, ¿verdad? Lo que sí, ¿verdad? Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tú que en su momento recibiste al Señor en tu corazón, tú que en tu momento te bautizaste, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. No hay que ser un hipócrita, ¿verdad? Puedes engañar, ¿verdad?, a los hermanos, puedes engañar al pastor, pero déjame decirte que a Dios no lo vas a poder engañar. Yo los estoy viendo nada más, muy superficialmente. A lo mejor unos ya cansados, otra vez el pastor 1 hora predicando, ¿verdad? No, que dure 15 minutos, ¿verdad? Bueno, yo nada más físicamente los estoy viendo, pero no conozco su interior, su corazón, no conozco su mente, pero Dios sí los conoce, mis hermanos. Y cada quien va a responder al Señor en su momento, cuando te llame, ¿verdad?, a su presencia. No vas a poder esconder nada, porque Dios te conoce de arriba abajo. Primero predicación y enseñanza, después bajar a las aguas bautismales. Mateo capítulo número 3, versículos 1 al 12, ya hacíamos esta lectura. Primera de Corintios, bueno, es otra lectura, ¿verdad?, que vamos a utilizar en la predicación. Por cierto, en esta parte menciona Pablo, Cristo no me mandó a bautizar, me mandó a predicar, ¿verdad? Jesucristo no bautizó a nadie, eran los discípulos los que bautizaban. En el caso de Pedro, por ahí la excepción, creo que bautizó nada más a una familia, pero había quien bautizaba, hermanos, al igual, ¿verdad? Bueno, en el caso de Juan, venía mucha gente, ¿verdad? Sacerdotes, escribas, infinidad de gente, y es cuando les dice: generación de víboras, ¿quién los va a enseñar a huir de la ira venidera? Hermanos, esto aplica para todos. Hermanos, va a llegar el tiempo y el momento que no vamos a poder escapar del juicio de Dios.
si vives a la luz de la palabra, si vives guiado por el Espíritu Santo, si fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no tienes por qué preocuparte si viviste la vida cristiana. Bueno, volvemos a esta parte. Un mandato del Señor: ir por todo el mundo. Creo que estuve predicando, mis hermanos, con respecto a estos versículos de la Escritura. Mateo capítulo número 28, los versículos 18, 19 y 20. Predicando las buenas nuevas de salvación, no bautizando. Fíjense, en esa primera parte, permítanme primeramente encontrar esta porción de la Escritura, ¿verdad? Mateo capítulo número 28, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, es el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Podemos cambiar, fíjense esa partecita, a enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora sí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Platicábamos un momento ahí en la tienda de Elías, el hermano Ramón, pelón que le decimos, estaba la hermana Eva por ahí, y su servidor: a ver, explícame del bautismo. Bueno, en breve, unas pequeñas palabras ahí, pero le dije, mira, el próximo domingo vamos a estar predicando del bautismo. Pero no vino, no sé, a lo mejor ya se fue hermana Eva. ¿Ya se fue Ramón? Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue Ramón. Bueno, si me está escuchando Ramón, ¿verdad? Si me están escuchando los demás, si me están escuchando otros grupos religiosos, a veces condicionamos la salvación al bautismo. Si eres bautizado en el nombre de Jesús, eres salvo, según unos, pero déjame decirte que no. Primeramente, si hacemos caso a ese pasaje de la Escritura del apóstol Pablo a los Efesios, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, ustedes estarán diciendo, ¿a poco sí dice la Biblia? Es así. Efesios capítulo número 2, versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ella. Por gracia somos salvos, no porque te bautizaste en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No por eso eres salvo. Eres salvo porque por gracia eres salvo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Ir por todo el mundo, predicando las buenas nuevas de salvación. El Evangelio quiere decir esto, las buenas de salvación. ¿Quién en su momento, y hacía yo la pregunta, ha juntado en su casa a un grupo de sus familiares e invitan al pastor para que les predique, para que les enseñe? Pues déjenme decirles que ninguno me ha invitado y ninguno ha juntado en su casa a un grupo de familiares para que, bueno, al menos para que tú les enseñes y les prediques. ¿O me equivoco? A lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor si has juntado por ahí a tus familiares, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a los yernos, a las nueras, y les has predicado la palabra, ¿verdad? Si no lo has hecho, hermano, hazlo por favor. Junta a los tuyos y háblale al pastor para que te predique, predicando las buenas nuevas de salvación, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado y nos ha mandado. ¿Cuáles enseñanzas? ¿Cuáles cosas? Hermanos, anda la Escritura. Si no te bastan los evangelios, vete a las cartas del apóstol Pablo. Si no te bastan las cartas, bueno, pues hay otros libros en el Antiguo Testamento que también te van a respaldar, también te van a ayudar. Deuteronomio capítulo 8 creo que es por ahí, si no me equivoco. Día y noche, tarde y mañana, tienes que enseñar, tienes que predicar. A ver, vamos a ver.
De hecho, en este libro de Deuteronomio, es el capítulo número 6, me equivoqué, yo dije el 8, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las repetirás, y las escribirás en los postes, y en tu casa, y en tus puertas. Hermanos, aquí habla de que todo el día, todo el tiempo, van a decirnos, ay, qué aburrido. No nos estamos refiriendo a eso. En su momento vas a hablar, vas a predicar, vas a instruir a tus hijos por este camino, enseñándoles que guarden todas las cosas. Como lo dije, si no te bastan los evangelios, están las cartas del apóstol Pablo, y si no, toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Unos dirán, no, pues el Antiguo Testamento ya no aplica. Déjame decirte que si quitamos el Antiguo Testamento es como quitarle el cimiento a una casa. He escuchado a muchos que han dicho esto, no aplican estas enseñanzas. Pues déjame decirte que siguen aplicando a la fecha y van a seguirse predicando las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, que Él nos ha enseñado. Pone infinidad de ejemplos el Señor, pone parábolas para que entendamos nosotros los cabezones como yo, ¿verdad? Parábolas tan claras que hasta el más cabezón, ¿verdad?, puede entender la enseñanza que el Señor da en su momento, para que tú la lleves a la vida práctica. A ver, por mencionar una, el buen samaritano. ¿Quién fue el sacerdote levita? No, ellos no fueron el buen samaritano. Fue aquel enemigo que se arrimó y vio la condición de aquel que había caído en manos de pecadores, de ladrones, perdón. Bueno, de todo modo no me equivoqué, pecadores. Un pecador es un ladrón. Ve la condición de aquel, el Señor hace la pregunta, oye, ¿quién fue su prójimo? Aquel que usó de misericordia con aquel. Creo que yo lo mencionaba el viernes, ¿verdad? El buen samaritano usó de misericordia para con aquel. De hecho, hay infinidad de enseñanzas, infinidad de parábolas, infinidad de porciones de la Biblia que debemos de llevar a la práctica y que el Señor nos las ha dejado. Ya no digamos también las cartas del apóstol Pablo. ¿Cuánta enseñanza, mis hermanos, hay ahí? Déjame decirte que estas cartas se usaron, se van a seguir usando en el presente y en el futuro también, hasta que el Señor venga. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Son enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Dirán, ¿y quién fue el apóstol Pablo? Muchos dirán, no, pues fue un perseguidor. Pero déjame decirte que hubo un cambio total, radical en su vida, que debe de ser notorio en la vida de cada uno de los cristianos, de los que estamos aquí, de los que me están escuchando. Un cambio total, radical. Eso es lo que quiere el Señor, que cambies totalmente. Hermanos, pero no lo hacemos. Nosotros los varones nomás vemos una chica por ahí, la desnudamos por completo. ¿Usted no? Se me hace que es el primero. A ver allá las jovencitas, ¿qué es lo que ven ustedes? Una novela, a un muchacho, a Luis Miguel, bueno, no sé, ya están riendo. A lo mejor se están acordando de sus pecados. Hermanos, de alguna forma hemos pecado. A ver, ya me perdí. ¿Por qué mencioné yo esto? Tiene que haber un cambio, ¿sí? En nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Si ya el Señor nos ha enseñado tantas cosas, debemos de llevar a la práctica estas enseñanzas del Señor Jesucristo. Bueno, vuelvo. Es un mandato del Señor ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas de salvación, enseñando todo lo que encontramos en la Escritura. Mis hermanos, hay que enseñarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con autoridad.
Fíjense, menciona la escritura con denuedo. ¿Sí saben lo que quiere decir esta palabra? Es lo que mencionaba, con valentía, respaldando con tu testimonio la enseñanza que estás dando. ¿Se han escuchado acerca de la moral? Fíjense, si yo predico, mira, en mi familia, y tengo a mi familia patas arriba y patas abajo, no tengo autoridad moral para predicar de la familia. Si yo predico del matrimonio, si estamos de pleito mi esposa y yo, no tengo la autoridad moral para predicar del matrimonio. ¿Cuántas veces he parado en seco a personas? No, pues que yo, que esto. Mira, tú no tienes ni la autoridad moral para hablar acerca de este tema. Tienes que respaldar con tu testimonio la enseñanza que estás dando. La enseñanza está en la Escritura. Por cierto, utilizamos la Biblia. ¿Quién puede contradecir a la Biblia? Díganme en este momento. Dirá el diablo, yo la contradigo. Pero déjenme decirle que ustedes, ninguno va a contradecir lo que la Biblia dice. Podemos cambiar a nuestra manera de pensar, ¿verdad? La Biblia a veces la acomodamos a nuestra vida por conveniencia. Pero déjame decirte que todo esto está mal. Si acomodas la Biblia a tu vida, a la iglesia, a los hermanos, de entrada ya estamos mal. Tal cual debemos enseñar la Biblia. Alejandra, enseña la Biblia a estos pequeños, tal cual. Las demás hermanas que están también con los niños, no saquen de un texto de su contexto. En base a la Escritura hay que enseñar a estos pequeños. Igual, Emanuel, mi suegro, ya no se diga el pastor que está predicando. En base a la Escritura predicamos la palabra. Esto tiene mucho peso, mis hermanos. Cuando alguien te diga yo pienso, o yo opino, o yo me afiguro, quizás. ¿Cuántas veces has mencionado esto? De entrada ya estás mal. Debemos, mis hermanos, ¿verdad? Enseñar tal cual encontramos en la Escritura. Y es un mandato del Señor, no es un mandato del pastor. Oír la palabra. Libro de los Hechos, capítulo número 10. De hecho es la porción de Cornelio. Cornelio, vuelvo a esta parte, centurión, varón justo y temeroso de Dios. Permítanme darles una probadita de esta porción bíblica. El versículo número 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, y un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oído el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a voz de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Es una porción, mis hermanos, muy conocida por todos y cada uno de ustedes. En casa
lean esta porción de la Escritura y va a dar el desenlace. Lucas escribiendo esta porción del libro de los Hechos. Hermanos, oír la palabra. Pedro y Cornelio. Pedro predicando les invita creo que me equivoqué. Pedro predicando, los invitados por Cornelio escuchando. Bueno, sí, Pedro predica y los invitados de Cornelio escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él empieza a predicar estas buenas de salvación. Estaban ya, no me atrevo a decir un número, 1, 2, 3, 10, 20, 30 gentes que Cornelio había invitado. De entrada son 3, ¿verdad?, que menciona aquí, aquellos que envió a Jope a traer a Pedro. De seguro ahí estaban escuchando lo que Pedro estaba mencionando, estaba diciendo, predicando. A lo mejor su esposa, sus hijos, a lo mejor otros soldados, a lo mejor otros allegados a él, sus cuñados. Bueno, pues ahí estaban, reunidos en la casa de Cornelio. Pedro hace primeramente, o pone algunas excusas, podemos decirlo, ¿verdad? Por eso Dios, en aquella ocasión que tiene hambre, descuelga un lienzo del cielo y hay cuadrúpedos, reptiles, ¿verdad? Y le dice: Pedro, mata y come. Él menciona: ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho, no lo llames común o inmundo, para darle esa lección de que todos somos aceptos delante del Señor, también los gentiles. Ya lo mencionaba en la introducción. Nosotros los de Quina somos los del pueblo gentil. El Señor vino a los judíos, el Señor Jesucristo vino a su pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, esto se está refiriendo a los gentiles, a nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdón. Pedro predicando, los invitados por Cornelio escuchando. Se habían juntado para oír la palabra del Señor. Obediencia a las ordenanzas, el bautismo. Y vuelvo a esa parte. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede alguien impedir el agua? Si alguien, mis hermanos, se ha decidido en bautizarse, alguien le ha impedido que se llene la pila bautismal y sea bautizado. De los que me están escuchando y que ya tienen tiempo asistiendo a la iglesia, se han acercado con el pastor y le han dicho: yo quiero bautizarme. Hermanos, ninguno. No sé qué esté pasando. Le tienen miedo al compromiso. El compromiso ya lo tienen. Una vez que escucharon del evangelio, de estas buenas de salvación, ya tienen un compromiso con el Señor. Hay que obedecerle en las aguas bautismales. Primero predicación, enseñanza, después bajar a las aguas bautismales. De hecho, el bautismo, y lo hemos enseñado de esta manera, es muerte, sepultura y resurrección. Muerte a la vida pasada. Vamos a resucitar a vida nueva. Cuando te levantan del agua, las aguas bautismales, vas a andar en vida nueva, en novedad de vida. Obediencia a las ordenanzas, en este caso al bautismo. Hermanos, aquellos que habían escuchado, fíjense, también me sorprende, y esto lo vamos a ver enseguidita, el etíope. Cuando Felipe se acerca a aquel carro movido por el Espíritu Santo y escucha al etíope leyendo al libro del profeta Isaías.
Hermanos, en breve aquel hombre se bautiza. Igual estos que estaban reunidos en la casa de Cornelio. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Una hora. Se alargó el discurso de Pedro, como el pastor que predica todos los domingos en la iglesia de Quila. Una hora, media hora, 15 minutos. Hermanos, a veces ocupamos una explicación de varios días, a lo mejor de un año. ¿Cuántos años tienes escuchando el Evangelio y no te has decidido a bautizarte? 10, 20, 30. Tienes toda tu vida escuchando el Evangelio y no te has decidido a bautizar. ¿Qué estás esperando? ¿Que el hermano cambie? ¿Que el pastor cambie? Nunca va a cambiar. Y así te vas a quedar sin obedecer al Señor en este mandamiento, en esta ordenanza. A lo mejor se están preguntando de veras, ¿cuándo me voy a decidir? Hermanos, nunca te vas a decidir porque no has dejado que el Espíritu trabaje en tu vida, en tu mente, en tu corazón. No has sido bautizado con el Espíritu. Si ya fueras bautizado con el Espíritu, ya le hubieras dicho al pastor, bautízame ahora en agua. El ejemplo nos lo pone el Señor Jesucristo. Fíjense, si vamos al Evangelio de Lucas, a los 8 días eran circuncidados todos los judíos. A los 40 días eran presentados ahí en el templo. A los 12 años ya eran presentados públicamente. Ya era un niño que conocía mucho de la Escritura. Deuteronomio capítulo número 6, los versículos que leía. Tienes que enseñarle a tu hijo tarde, mañana y mediodía. Todas las enseñanzas, todos los estatutos, todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todas las historias bíblicas que encontramos en la Escritura. ¿Lo has hecho, mis hermanos, con tus hijos? Hermanos, tenemos mucho que hacer con todos los que nos rodean. Hay que enseñarles la palabra. Estos que oían, fíjense, vuelvo a esta parte, rapidito se decidieron a bautizarse. Posiblemente fue una hora de predicación del apóstol Pedro. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Hermanos, ¿cuántas veces le ha rogado al pastor? ¿Cuántas veces le ha rogado al hermano que viene? Quédate otros días. Predícanos, síguenos enseñando la palabra. Ay, hermano, ya vete, mejor ya no vengas. Eres muy enfadoso. Hermanos, debemos de anhelar esto, el que nos predique la palabra. Oír la palabra es bien importante para luego decidirte, mis hermanos, al bautismo. Mencionaba al Señor Jesucristo, fue circuncidado a los 8 días, presentado a los 40, a los 12 años, ya un niño sabía de todo. A los 30 años, antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo se bautiza. No enseña la Biblia el bautismo de infantes, no. Aquí se presenta al pequeño, fíjense, es una ceremonia tan especial. Es una ceremonia que tiene mucho significado, presentar como lo hicieron con el niño Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles padrinos? Nada, ¿verdad? Así lo enseña la Biblia. Bueno, si quieres tener padrinos, vete aquí al lado. Ahí te van a... De hecho, los padrinos no creen que sirven de mucho. Por ahí sí he escuchado de cierta persona, pero casi nomás a uno, de todos los que tienen sus padrinos. Ay, mi padrino, Dios lo bendiga. ¿Cómo me dio dinero cuando estaba chiquillo? ¿Cuántos se han hecho cargo? ¿Cuántos padrinos se han hecho cargo de aquellos que quedan huerfanitos? A lo mejor ninguno se quiere echar este compromiso. Hermanos, por eso aquí presentamos a estos pequeños y los ponemos en las manos del Señor. Le entregamos al papá, a la mamá una Biblia, unos zapatitos y una varita para que corrija aquel pequeño desde que está niño. Si no lo has hecho, es tiempo de comenzar. Si ya están grandes, se te van a echar encima. Tuviste que haber empezado cuando estaban niños.
Hay que enseñarles, mis hermanos, desde pequeños. Vamos a ver esta última parte. Multitudes eran bautizadas en el Jordán. Vuelvo a esa parte del Evangelio de Mateo. Fue parte de la porción que leíamos, ¿verdad? Al principio. Mateo capítulo número 3. Quiero leer esos versículos, algunos nada más. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, está hablando Juan el Bautista, refiriéndose ya a Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, una vez que escuchas la palabra del Señor con atención, es el Espíritu Santo que ya está trabajando en tu mente y en tu corazón. El pastor no va a tener este cambio, no tenemos la labor de convencimiento. Es el Espíritu Santo que trabaja ya en tu corazón y en tu mente, y Él va a cambiar tu forma de ser, de pensar, de actuar. El Espíritu Santo va a trabajar, como ya trabajó y está trabajando en muchos de nosotros. Dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hermanos, aquí habla de dos grupos ya, los de la izquierda, los de la derecha. Habla del trigo y de la paja. El trigo es guardado en el granero, la paja es echada en el fuego. Aquellos de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el lugar que he preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Multitudes eran bautizadas en el Jordán, hermanos, pero no todos mostraban signos de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista: oh generación de víboras. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautizarlos, a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Leí el 7 y el 8 del Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, aquí entra el buen testimonio. Multitudes eran bautizados en el Jordán. Juan, por cierto, ahí estaba en el Jordán predicando y también bautizando. El etíope, fíjense, es una porción muy conocida. De hecho, ya les di una probadita. Es el capítulo número 8:38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O el etíope. Vayan al versículo número 26, Felipe y el etíope. El etíope era de raza negra. El Evangelio llegó por medio del etíope a esta raza. No los quiero menospreciar por su color. Todos somos iguales delante del Señor, y para ellos también es la salvación el bautismo. En casa también lean esta porción de la Escritura. A mí me sorprende que tan rápido aquel etíope, aquel eunuco, decidiera bautizarse. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Una hora, 2 horas? Dejó que el Espíritu Santo trabajara. Todo esto, hermanos, muy rapidito, aquel hombre se decide a bajar a las aguas bautismales. Dios envía la lluvia, llena los estanques, y ahí son bautizados aquellos que deciden obedecer al Señor en el bautismo. Los discípulos de Jesús bautizando. Hermanos, yo lo mencioné, el Señor no bautizaba, el Señor Jesucristo, no, eran los discípulos. Tanto los de Juan como, parte de los de Juan también formaron parte de los discípulos del Señor, ¿verdad? Y ellos bautizaban,
¿verdad? Posiblemente lo hacían así como lo mandó el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el caso de Pablo, en el caso de Pedro, de los que de alguna forma bautizaron. De hecho, el apóstol Pablo menciona: el Señor no me envió, a bautizar, me mandó a predicar, ¿verdad? Los que lo hacían, fíjense, si fue Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, ahí en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, al escuchar los judíos todo el discurso de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron: pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Y bueno, una es el arrepentimiento, y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Verdad? Muchos se agarran de estos pasajes para decir: no, pues el bautismo perdona pecados. Pero déjame decirte que no, es el Espíritu Santo, es Dios más bien perdonando tus pecados, ¿verdad? De hecho, el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Si cometiste algún pecado, mira, te está diciendo: hiciste mal esto, dijiste mal esto, procediste así, está mal, esto no se hace, lo hiciste. Bueno, esta parte del etíope, de los discípulos bautizando, ¿verdad? El apóstol Pablo dice claramente: el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar. El bautismo, mis hermanos, es secundario. No tiene o no es un medio, ¿verdad?, para la salvación. El bautismo es una ordenanza. De hecho, claramente así lo entendemos todos y cada uno de los que estamos aquí. La cena del Señor y el bautismo, ¿verdad?, son ordenanzas que el Señor nos ha dejado, y en su momento, bueno, hemos practicado esto. Cuando tomamos la cena, recordamos, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y predicamos acerca de esto. Primero predicación y enseñanza, después bajar, mis hermanos, a las aguas bautismales. Recapitulando, es un mandato del Señor, hay que oír la palabra, y por último, hermanos, si te decides, en aquel tiempo eran bautizados en el Jordán y eran multitudes. Ahora no quiero yo multitudes, quiero 1, 2, 3 que se decidan y poder llenar la pila bautismal y bautizarles, como dijo el hermano cuando nos bautizó, para que se cumpla lo dicho por el Señor. Levantó su mano: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fuimos bautizados. Hermanos, somos sepultados, resucitamos a una nueva vida, y yo creo que es lo que debemos, mis hermanos, de anhelar. Un cambio de vida, de mente, de corazón, que no seamos hipócritas, ¿verdad? Hermanos, no quiero alargarme más. Dios los bendiga. Creo que la enseñanza quedó clara, ¿verdad? Y todo en base a la Escritura. Tenemos una buena fuente. Dios nos bendiga.